$500,000 por mi firma. Después de que la amante de mi marido quedara embarazada de gemelos, su familia me ofreció $500,000 para que firmara los papeles del divorcio. Firmé sin dudarlo y me fui del país. Solo cuando él estaba planeando en secreto su boda con la otra mujer, recibió la sentencia de divorcio y mi propia prueba de embarazo positiva, dejándolo en estado de shock. Mi nombre es Sophie. Aquella noche, la lluvia azotaba los ventanales de suelo a techo. El sonido era como alguien marcando un ritmo lento y pesado directamente sobre mi corazón. Estaba en la cocina calentando el estofado de ternera que tanto le gustaba a Ethan cuando su teléfono volvió a vibrar. Ethan estaba en la ducha y lo había dejado sobre la encimera. La pantalla se iluminó con un nombre que nunca había visto antes. Clara. No soy de fisgonear. En 5 años de matrimonio había aprendido que, para vivir en el mundo de otra familia, hay que mantener las apariencias y el respeto mutuo. Pero ese nombre no dejaba de aparecer. Y cuando llegó la tercera llamada, la voz de Ethan resonó desde el baño, ligeramente irritada. Sophie, ¿puedes cogerlo, por favor? Tomé el teléfono con los dedos helados. Apenas lo acerqué al oído cuando una voz ahogada al otro lado dijo: tengo miedo. Ethan salió de la ducha de golpe y, por reflejo, me arrebató el teléfono de la mano. Me dio la espalda y su voz se suavizó de repente, volviéndose tan mullida como el algodón. Tranquila, cariño. Estoy aquí. No llores. Yo me encargo de todo. Me quedé paralizada en medio de la cocina. La cuchara que tenía en la mano cayó al suelo de baldosas con un golpe seco y punzante. Un sonido pequeño, pero que pareció fracturar toda la casa. Desde esa noche, todo cambió de color. Mi suegra, Eleanor, pasó 3 meses sin llamarme ni una sola vez. Las cenas familiares que antes insistía en organizar se convirtieron en recuerdos fríos. Mi suegro, Arthur, siempre un hombre de pocas palabras, me miraba como si yo fuera un mueble gastado. ¿Y Ethan? Ethan seguía volviendo a casa, pero como un visitante. El cuello y los puños de su camisa a veces traían un perfume dulce y desconocido. Me decía a mí misma que podía ser una clienta, una compañera de trabajo. Me lo repetí tantas veces que, cuando lo decía en voz alta, sonaba como una mentira incluso para mis propios oídos. Esta mañana, sonó mi teléfono. Era un número desconocido, pero en cuanto contesté reconocí la voz de mi suegra. Ya no tenía la dulzura fingida de mi querida, sino un tono frío y afilado como un martillo. Sophie, estate hoy en la finca a las 3 en punto. Apreté el teléfono, la mano me temblaba ligeramente. Hacía 3 meses que no escuchaba su voz. Sí, mamá. Estaré allí. No me llames mamá, me interrumpió. Estás a punto de perder ese derecho. A las 3 en punto. Si llegas 1 minuto tarde, no te molestes en cruzar las puertas. El clic al colgar fue como una bofetada. Me quedé en medio del salón, mirando los jardines perfectamente cuidados de nuestra casa en Greenwich, Connecticut, donde había vivido durante 5 años. De repente, me resultó tan ajena como la casa de un extraño. Las orquídeas que Ethan me había regalado, cuyas hojas había cuidado una a una, ahora parecían marchitas. El juego de teajuego en la estantería de la cocina, que había lavado hasta que me dolían las manos, ahora parecía una broma cruel. Mi mejor amiga, Anne, llamó justo después, con la voz alterada. Sophie, está por todo Internet. Han fotografiado a Ethan yendo a una cita de ginecología con ella. Dios mío, está embarazada. Abrí el enlace que Anne me había enviado. La foto era nítida. Ethan rodeaba con el brazo los hombros de una mujer joven, con la barriga de embarazo visible bajo un vestido suelto. Ella sonreía ampliamente. La sonrisa de quien sabe que la victoria está a su alcance. Ethan se inclinaba hacia ella, con la mano sosteniéndole el codo y una mirada llena de la misma ternura que antes había sido mía. El titular decía: la esposa del heredero multimillonario, apartada mientras el marido acompaña a su nueva pareja a una ecografía, esperan gemelos. No lloré. Fue extraño. Me dolía el corazón, pero los ojos estaban secos,
como si todas mis lágrimas se hubieran agotado aquella noche en que Ethan llamó cariño a otra mujer. A las 2:50 de la tarde, estaba frente a las puertas de la finca familiar en el campo de Connecticut. La finca era el lugar de reunión de la familia, una propiedad imponente, con personal entrando y saliendo constantemente, los setos recortados con precisión militar, como si el menor desorden fuera una deshonra para el apellido. Antes había pensado que aquel lugar era mi hogar. Ahora, al ver las verjas de hierro, sentí que entraba en un tribunal. El guardián, el señor Henderson, me abrió las puertas. Me miró con un atisbo de compasión en los ojos. Señorita Sophie, la señora Montgomery está en el despacho. Gracias, señor Henderson. Caminé por el largo pasillo, el sonido de mis tacones resonando a cada paso. El olor a madera antigua y cera de abeja era el de siempre, pero el frío en el ambiente se sentía distinto. Me detuve frente a la puerta del despacho, respiré hondo y llamé 2 veces. Al abrir, vi a mi suegra sentada rígida en su sillón. Mi suegro estaba a su lado, con el rostro inexpresivo. Sobre la mesa baja entre ellos había un montón de papeles perfectamente alineados, como si llevaran mucho tiempo preparados. Me acerqué y los saludé con la formalidad requerida. Buenas tardes. Siéntate, dijo Arthur, señalando la silla frente a ellos sin añadir nada más. Me senté, la espalda recta, las manos entrelazadas en el regazo. En 5 años como nuera, lo que mejor había aprendido era mantener la compostura, incluso cuando por dentro se desataba una tormenta. Eleanor fue directa al grano. Supongo que ya eres consciente de la aventura de Ethan con Clara. Sí, respondí en voz baja. Arthur tomó los papeles y los deslizó hacia mí. Clara está embarazada de 3 meses. ¿De gemelos? Al oír la palabra gemelos, fue como si algo dentro de mí se rompiera. Durante 5 años había acudido a incontables consultas. Había tomado tantos suplementos, probado tantos tratamientos, escuchado tantos consejos. Me había sentado sola en consultas médicas escuchando. Tenemos que seguir intentándolo, mientras forzaba una sonrisa educada con el dolor ahogándome por dentro. Y ahora otra mujer, a la primera, no 1, sino 2. Eleanor me observaba, con una voz tan neutra que parecía estar negociando un acuerdo empresarial. Esta familia necesita un sucesor. Si no puedes darnos herederos, al menos no ocupes el puesto. Dejé escapar una risa corta y seca, no de diversión, sino de sentirme profundamente estúpida. Estúpida por creer que la paciencia sería recompensada con cariño. Estúpida por pensar que mis esfuerzos alguna vez serían reconocidos. ¿Así que me habéis traído hoy para decirme que debo apartarme con elegancia?, pregunté. Eleanor asintió con frialdad. Firmas los papeles del divorcio y la familia te compensará. Arthur dio un ligero golpe a los documentos. Aquí está el acuerdo. Fírmalo y la familia te transferirá $500,000. Es suficiente para que vivas el resto de tu vida. Miré la cifra. No sabía mucho de negocios, pero entendía que para ellos $500,000 era una molestia menor, mientras que para mí representaba toda una vida. Y allí estaba, escrito en papel, tan simple como la etiqueta de precio de un producto. Pasé las páginas. Además del dinero, había cláusulas restrictivas. No podía hablar con la prensa. No podía contactar con periodistas. No podía usar el título de exesposa para beneficio personal. Y, por último, una cláusula que me heló la sangre. Tras firmar, tienes 7 días para abandonar Estados Unidos. No podrás regresar durante 3 años. Alcé la vista. ¿Queréis exiliarme? Eleanor respondió de inmediato, sin dudar. Es por tu propio bien. ¿Para qué te quedarías aquí? ¿Para ver a Ethan casarse con otra? ¿Para verlos con 2 niños en brazos? Toma el dinero y empieza de nuevo. Sonaba a preocupación, pero yo sabía la verdad. Temían que mi presencia fuera una incomodidad, una mancha en su reputación, una complicación para Ethan. Querían que desapareciera limpiamente, como una mancha que se frota hasta que ya no está. Apreté los bordes del papel y pregunté despacio, ¿y si no firmo? La mirada de Arthur se endureció. Entonces iremos a juicio.
Pero ya sabes cómo son los juicios. No solo no recibirás dinero, sino que acabarás con la reputación destrozada. ¿De qué lado crees que estará la opinión pública? A una mujer que no puede tener hijos se le puede culpar de muchas cosas. Sentí un escalofrío, no de miedo, sino de frialdad. La frialdad de ver cómo podían convertir el blanco en negro usando fama y dinero para aplastar a una sola mujer. Eleanor añadió una última frase, como un sello final. Elige tu camino. Pero recuerda una cosa, tu dignidad también es la dignidad de esta familia. No nos lo pongas difícil. Miré a las dos personas frente a mí y recordé de pronto los primeros días de mi matrimonio. Eleanor me había tomado la mano y me dijo, ahora que estás aquí, eres parte de la familia. Y yo le creí. Le creí tanto que olvidé que, en este mundo, incluso ser familia tiene fecha de caducidad. Me levanté e incliné la cabeza con la formalidad debida. Disculpen, pido 3 días para pensarlo. Arthur asintió. 3 días, ni uno más. Me giré y salí. Al cruzar el largo pasillo, sentía las piernas ligeras, como si no tocaran el suelo. Al llegar al patio, empezó a llover. Las gotas me golpeaban el rostro, frías y afiladas. Me quedé bajo el pórtico un momento, sin saber si lo que mojaba mis pestañas era lluvia o lágrimas. Solo sabía una cosa. Cuando me ofrecieron $500,000 a cambio de mi firma, mi matrimonio de 5 años acababa de tener un precio a sus ojos. Y en los siguientes 3 días tendría que decidir si aferrarme a algo ya podrido o soltarlo todo para salvarme. Llegué de vuelta a casa al caer la tarde. La lluvia seguía cayendo, una llovizna persistente, no ruidosa, pero constante, como si quisiera prolongar el dolor del corazón. Abrí la puerta y entré. El olor del estofado que había dejado calentándose por la mañana aún flotaba en la cocina. Pero la casa estaba extrañamente vacía. Tan vacía que podía oír mi propio corazón latir y el tic-tac del reloj de la pared marcando la cuenta atrás de los 3 días que Arthur me había dado. Me quité los zapatos y me dejé caer en el sofá. Las manos aún me temblaban un poco, no de miedo, sino de la sensación de estar atrapada, obligada a elegir entre 2 opciones igual de amargas. Cerré los ojos un momento, intentando regular la respiración. Pero cuanto más intentaba calmarme, más resonaban en mi cabeza las palabras de la finca. No me llames mamá si no puedes darnos herederos. Al menos no ocupes el puesto. $500,000. 7 días para abandonar el país. Al llegar a la última frase, estallé en una carcajada. Una risa seca, sin humor. La risa de alguien que ya no tiene nada a lo que aferrarse. Es por tu propio bien, habían dicho, pero en realidad solo querían que desapareciera. Querían que todo quedara limpio y ordenado, sin una sola grieta en la reputación familiar. Y yo era esa grieta, una nuera que no podía tener hijos, una esposa cuya fecha de caducidad había pasado. El teléfono vibró. Era Anne. Sophie, ¿estás bien? Su voz era baja, contenida. Estoy bien, dije, aunque ni yo misma creí esas palabras. ¿Cómo iba a estar bien? Te están despedazando en Internet, continuó. Algunos dicen que solo vivías de ellos, que te echaron porque no podías tener hijos. Dios mío, leí eso y quise romper el móvil. Guardé silencio, no porque no estuviera enfadada, sino porque sabía que la rabia no servía de nada. La opinión pública es como el viento, sopla en la dirección que más conviene. Ethan era el niño de oro. Clara era la futura madre de gemelos. Y yo era la que se quedaba atrás. Podían compadecerme un momento, insultarme para sentirse mejor consigo mismos y luego olvidarme. Yo no olvidaría. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Anne con urgencia. No me digas que vas a firmar. No soporto la idea de que se casen mientras te echan del país como si fueras una bolsa de basura. La imagen de una bolsa de basura me atravesó el corazón. Aún no lo he decidido, dije en voz baja. Tengo 3 días. Anne suspiró. Sophie, escúchame. Firmes o no firmes, necesitas un plan B. No dejes que te empujen por un precipicio. ¿Tienes documentos? ¿Algo sobre los bienes conjuntos? Haz fotos. Guárdalo todo. Y, por favor,
Come algo. Si te derrumbas, ellos serán los felices. De acuerdo, susurré. Ann tenía razón. Durante 5 años había sido demasiado suave. Tan suave que pensaron que no tenía garras. No quería venganza. No quería hacer nada sucio, pero tampoco quería acabar arrinconada sin poder defenderme. Colgué y me quedé mirando el salón. Sobre la repisa de la chimenea seguía nuestra foto de boda, Ethan y yo sonriendo bajo un arco de flores blancas. Aquel día, antes de subir a la suite, Ethan me tomó la mano y susurró: Sophie, a partir de ahora yo cuidaré de ti. Y yo le creí. Le creí tanto que olvidé que, en esta vida, una promesa sin la moral que la respalde vale menos que el papel en el que está escrita. Se abrió la puerta principal, el sonido de un coche en el camino. Miré el reloj. Casi las 7 de la tarde. Ethan había llegado inusualmente pronto. Mi corazón, contra mi voluntad, se encogió. ¿Cómo, después de 5 años juntos, el simple sonido de su coche ya podía sentirse como un cuchillo retorciéndose dentro de mí? Ethan entró, aún con la camisa de trabajo, pero no con su habitual pulcritud. El cuello estaba algo arrugado, la camisa por fuera del pantalón. Me miró un momento y luego se agachó para quitarse los zapatos. No era la mirada de un marido, sino la de alguien que evalúa una reacción. ¿Dónde has ido esta tarde?, preguntó. Fui directa al punto. A la finca. Ethan se detuvo un instante, luego entró en el salón y se sentó en el sofá frente a mí. Intentó mantener la voz normal. ¿Qué te dijeron mis padres? Lo miré directamente a los ojos. Quería ver si quedaba algo ahí dentro, pero Ethan evitó mi mirada. Dijeron que me darían $500,000 para que firmara el divorcio y me enviaran fuera del país. Ethan guardó silencio tanto tiempo que ese silencio se convirtió en la respuesta. Si se hubiera opuesto, habría reaccionado de inmediato. Pero no lo hizo. Forcé una leve sonrisa. ¿Y tú qué piensas? El ceño de Ethan se frunció, su voz sonaba cansada. Sophie, por favor, no me lo pongas difícil. Esa frase fue como una bofetada. Pregunté, articulando cada palabra. ¿Te lo pongo difícil yo o me lo pusiste tú a mí? Suspiró, dejándose caer hacia atrás en el sofá. Nunca quise que llegáramos a esto. Pero Clara, está embarazada, y son gemelos. Mis padres, ya sabes cómo son. Para ellos, la sangre es lo primero. Sentí como si alguien me apretara la garganta. ¿Y yo?, pregunté. ¿Qué soy yo? Eres mi esposa, dijo en voz baja. Estallé en una risa amarga, tan fuerte que me ardieron los ojos. Si soy tu esposa, ¿por qué fuiste con otra mujer a una cita de ginecología? ¿Por qué la llamas cariño por teléfono? ¿Por qué tus padres me citan en la finca como a una desconocida que viene a firmar un contrato de compraventa? El rostro de Ethan se tensó, su voz subió un poco, pero era una rabia teñida de impotencia. Sophie, ¿qué querías que hiciera? ¿Abandonarla? ¿Abandonar a mis hijos? Lo miré y vi con claridad cómo desplazaba toda la culpa hacia mí, como si hubiera sido forzado, como si fuera solo una víctima de las circunstancias. No tenías que abandonar a nadie, dije. Solo tenías que no traicionarme. Pero ya lo hiciste. Ethan abrió la boca para hablar, pero desistió. Un momento después, dijo con un tono más pesado, como alguien que ya había ensayado su discurso. Lo siento. Oí esas 2 palabras y sentí un vacío inmenso. ¿Un perdón arreglaría algo? ¿Resucitaría nuestro matrimonio? ¿Haría desaparecer a los bebés en el vientre de Clara? ¿La amas?, pregunté, más para mí que para él. Ethan guardó silencio. Luego asintió apenas perceptiblemente. Mucho. Sentí que el corazón se me hundía. Ya no era un dolor agudo, sino un peso enorme, como una piedra cayendo al fondo de un río. Cuando el hombre al que amas dice que ama a otra, todos tus esfuerzos pierden sentido. Me levanté y fui a la cocina por un vaso de agua. La mano me temblaba ligeramente al sostenerlo. Le di la espalda para que no viera mis ojos enrojecidos. Hablé con una calma que me sorprendió. Has venido a decirme que firme, ¿verdad? Ethan se levantó y me siguió,
manteniendo cierta distancia. Sophie, no quiero que sufras. Fírmalo, toma el dinero, vete al extranjero y empieza de nuevo. Quedarte aquí solo te hará más daño. Me giré y lo miré. ¿Lo dices porque te preocupas por mí o porque te preocupa que tu reputación se vea manchada? Ethan dudó solo un segundo, pero fue suficiente para que lo entendiera todo. Dejé el vaso sobre la encimera y dije despacio. En 5 años como tu esposa, nunca te pedí casas ni coches. Nunca te puse en una situación difícil con tus padres. Solo te pedí una cosa, lealtad, y no fuiste capaz de dármela. Bajó la cabeza. Lo siento. Suspiré. Ya no quería discutir. Sabía que cuanto más hablara, más dignidad perdería. Hice una última pregunta, como el último clavo en el ataúd. Si no firmo, ¿qué harás? Ethan levantó la vista. Había un destello de frialdad en sus ojos. La frialdad de alguien a quien otros le han dicho que sea duro. Mi padre ya ha contratado abogados. Sophie, no lo hagas peor. Lo entendí. Si no firmaba de forma amistosa, usarían la ley contra mí, y cuando lo hicieran, tendrían el dinero, los abogados y la opinión pública de su lado. Yo no tendría nada, solo las manos vacías y la reputación de no poder tener hijos. Aquella noche, Ethan durmió en el sofá del salón. Yo yacía en nuestro dormitorio mirando al techo. No podía dormir. Solo oía la lluvia y mi propio corazón, y me preguntaba en qué había fallado. ¿Era porque no podía tener hijos que merecía ser intercambiada por dinero? Al final, ¿el valor de una mujer siempre se mide por su capacidad de quedarse embarazada? Cerca de medianoche, recibí un mensaje de Anne. No dejes que te rompan. Si tienes que irte, vete con la cabeza alta. Miré el mensaje y, por fin, las lágrimas cayeron sobre la almohada. No quería estar rota. Tampoco quería convertirme en una mujer amarga que arruina la boda de su exmarido. Solo quería justicia. Pero la vida rara vez es justa. Abrí el armario y saqué una pequeña caja de madera. Dentro estaban todos mis historiales médicos de los últimos años. Resultados de pruebas, recetas, papeles que demostraban cuánto me había esforzado. Tomé cada hoja, con el corazón encogido. Si firmaba, perdería a mi marido. Pero si no firmaba, quizá también perdería mi honor. 3 días. Me habían dado 3 días. Me recosté, abracé la almohada y me susurré a mí misma. Sophie, no te dejes caer. Por nadie. Por ti. Aquella noche casi no dormí. Permanecí de cara a la pared, escuchando cómo la lluvia se apagaba fuera y el sonido de Ethan moviéndose en el salón. Cada vez que tosía o se daba la vuelta, mi corazón daba un salto, como si nuestros 5 años juntos se negaran a soltarme. Cerré los ojos, pero la imagen de aquella tarde en la finca persistía. La voz fría de mi suegra, la mirada calculadora de mi suegro y el montón de papeles blancos del divorcio sobre la mesa, como una sentencia de muerte. Me quedé dormida brevemente al amanecer, pero desperté con una intensa ola de náuseas. La sensación era extraña. Corrí al baño y tuve arcadas, sin llegar a vomitar. Me miré en el espejo, pálida, con los labios secos. Intenté tranquilizarme. Debía de ser la falta de sueño, el estrés abrumador. Llevaba días sin comer apenas. Era normal que mi cuerpo protestara. Me lavé la cara, me vestí y bajé a la cocina a prepararme un vaso de leche. Ethan ya estaba despierto, fumando junto a la ventana. El humo del cigarrillo flotaba en el aire y el olor fuerte me provocó aún más náuseas. Hoy voy a salir un rato, dije intentando mantener la voz firme. Se giró para mirarme. ¿A dónde vas? Voy a quedar con Anne y luego iré al hospital a hacerme unas pruebas. Dije una media verdad, una media mentira. En realidad, ni siquiera sabía qué pruebas quería hacerme. Solo sentía que algo no iba bien en mi cuerpo y necesitaba una respuesta definitiva de un médico, buena o mala. Ethan asintió sin hacer más preguntas. Antes, se habría preocupado si yo estornudaba. Ahora iba al hospital sola y parecía no importarle en absoluto. Salí de casa y respiré hondo. El aire de la mañana, aún húmedo por la lluvia,
Me ayudó a despejar la cabeza. Llamé a Anne y quedamos para más tarde. Luego tomé un taxi hasta mi clínica privada habitual. Sentada en la sala de espera, viendo a otras mujeres con barrigas redondeadas, cogidas de la mano de sus maridos, sentí ganas de bajar la mirada. Ya había estado allí antes, con la misma esperanza frágil que ellas, y siempre había salido con el mismo resultado. Aún no. Me dije que estaba acostumbrada. Pero ese día, mi corazón latía más rápido de lo normal. La doctora era una mujer de mediana edad, con voz suave. Me hizo algunas preguntas sobre mis síntomas, mi ciclo. Cuando le hablé de las náuseas recientes y el cansancio, me miró con más atención y pidió algunas pruebas. Esperé los resultados con el corazón vacío. No me atreví a tener esperanza. La esperanza ya me había traicionado demasiadas veces. Unos 30 minutos después, la doctora llamó mi nombre. Entré en su despacho, aferrando el bolso con fuerza. Señora Montgomery, dijo con voz firme, los resultados indican que está embarazada. Me quedé helada. Los oídos me zumbaban, como si alguien me hubiera echado un cubo de agua fría encima. Pregunté de nuevo, con la voz temblorosa. Doctora, ¿qué ha dicho? Está embarazada. De unas 6 semanas. Sus niveles son estables por ahora, pero su cuerpo está algo débil. Tendremos que vigilarla de cerca. No recuerdo cómo salí del despacho. Solo recuerdo el papel de los resultados temblando en mi mano. 6 semanas. 6 semanas. Hice cuentas mentalmente. Hace 6 semanas, Ethan aún dormía en la misma habitación que yo, antes de mudarse al salón, antes de acompañar públicamente a Clara a su cita. Me senté en un banco del pasillo. Mi vientre aún estaba plano, sin ninguna señal visible. Y, aún así, dentro de mí, una pequeña vida estaba creciendo. 5 años de anhelo. 5 años de espera. El hijo que creí que nunca tendría llegó justo en el momento en que todo se estaba derrumbando. Quise reír y llorar al mismo tiempo. Reír de alegría, llorar de amargura. ¿Por qué la vida era tan irónica? Si este bebé hubiera llegado solo un poco antes, ¿habría sido todo diferente? O incluso si hubiera llegado, ¿habría seguido siendo yo la no elegida? Anne me encontró en la clínica. Al verme sentada allí, aturdida, se preocupó. Sophie, ¿qué pasa? ¿Ya terminó la cita? Levanté la vista y las lágrimas me salieron sin control. Le tendí el papel. Ella lo tomó, lo leyó, y abrió los ojos de par en par. De pronto me abrazó con fuerza. Dios mío, Sophie, estás embarazada. Me eché a llorar en sus brazos, llorando como no había llorado en días. Anne me frotó la espalda, con la voz temblorosa. Por fin, Sophie, por fin lo lograste. Cuando se me pasó el llanto, llegó el miedo. Miré a Anne y pregunté en voz baja. Anne, ¿qué hago ahora? Se apartó un poco, me miró a los ojos y dijo. Lo primero, cálmate. Estás embarazada. Esta es tu noticia. No se lo digas a nadie todavía, y menos a su familia. Asentí. Yo pensaba lo mismo. Si mis suegros se enteraban, cambiarían de actitud de inmediato. Pero, ¿por qué? ¿Por mí o por el bebé en mi vientre? Y si lo supieran, ¿me dejarían en paz? ¿O intentarían quedarse con mi hijo como si fuera una propiedad? Ahora, continuó Anne, tienes que pensar en tu hijo. Firmes o no firmes, cada decisión que tomes a partir de ahora le afectará. Me puse una mano en el vientre, con el corazón hecho un caos. Este bebé era mi hijo, mi sangre. Pero también era hijo de Ethan. Y si Ethan se enteraba, no me atrevía a pensar en lo demás. Volví a casa sola al mediodía. Ethan no estaba. La casa estaba tan silenciosa que podía oír el tic-tac del reloj. Me cambié, me tumbé en la cama y me puse la mano en el vientre. Susurré muy bajito, como si me diera miedo despertar a alguien. Mi bebé, mamá no sabe qué hacer. Has llegado justo cuando estoy en mi punto más débil. Una lágrima cayó sobre la almohada. No me arrepiento de ti, bebé. Solo me arrepiento de que este mundo sea tan cruel con mujeres como yo. A última hora de la tarde,
Llegó Ethan. Entró en el dormitorio y me vio tumbada. ¿Estás cansada?, preguntó. Sí, respondí seca. Se quedó allí un momento y luego dijo. Sophie, mis padres me llamaron. Me recordaron el plazo. Mañana es el último día. Me giré para mirarlo. En ese instante, tuve unas ganas enormes de decirle la verdad, de preguntarle si, al saber que estaba embarazada, me elegiría a mí o seguiría eligiendo a Clara y a sus gemelos. Pero me contuve. No quería que mi hijo se convirtiera en una moneda de cambio. Lo sé, dije. Ethan asintió, aliviado. Ese alivio me heló el corazón. Esa noche, no volví a dormir. Me incorporé en la cama, abrí el cajón y saqué el acuerdo de divorcio. Lo releí línea por línea. $500,000, abandonar el país. 3 años sin regresar. Si firmaba, perdería a mi marido, pero tal vez podría proteger a mi hijo de su familia. Si no firmaba, se enterarían de un modo u otro, y empezaría una guerra. Me puse la mano en el vientre, sintiendo esa vida frágil formándose dentro. Por primera vez en mi vida, sentí que no estaba sola. Ya no era solo Sophie, la nuera descartada. Era una madre. Hacia la madrugada, tomé mi decisión, difícil pero necesaria. Doblé el acuerdo y lo metí en el bolso. Miré hacia afuera, donde el amanecer apenas empezaba a romper. Pasara lo que pasara, seguiría adelante con la cabeza alta. A la mañana siguiente me desperté muy temprano. La casa seguía en silencio, solo se oían los pájaros del jardín y la luz tenue filtrándose por las cortinas. Ethan aún no se había levantado. Fui a la cocina, preparé un vaso de agua tibia y lo bebí despacio. El estómago aún estaba algo revuelto, pero me sentía mejor que el día anterior. Me puse la mano en el vientre, un gesto que ya me salía solo, y suspiré. Aunque todavía no podía sentir nada concreto, sabía que había un pequeño ser ahí. Y desde el momento en que lo supe, mis decisiones ya no eran solo por mí. Me vestí y me preparé para irme. Antes de salir, miré por última vez la casa. Hace 5 años entré creyendo que había encontrado una familia. 5 años después, me iba con una verdad amarga. Hay lugares que solo te dejan quedarte mientras tienes valor. No me llevé mucho, solo un bolso con el acuerdo de divorcio doblado dentro. Llamé a Ann antes de subir al coche. Su voz sonaba preocupada. ¿Ya vas? Quiero ir contigo. No hace falta, Ann. Puedo ir sola, dije con una calma que incluso a mí me sorprendió. Si pasa algo, llámame enseguida, y recuerda lo que te dije. Me acuerdo. Colgué. Miré por la ventanilla. La ciudad bullía por la mañana, la gente corriendo con su día. Nadie sabía que dentro de mí estaba ocurriendo una despedida silenciosa, una que cambiaría mi vida para siempre. La finca se veía igual que el día anterior, silenciosa e imponente. El señor Henderson abrió la verja. Al verme, dudó un instante y luego inclinó la cabeza. Señorita Sophie, buenos días. Buenos días, señor Henderson. Entré en el salón. Mi suegra ya estaba allí, sentada con la espalda recta, el rostro inexpresivo. Mi suegro estaba a su lado, con un periódico en la mano, pero yo sabía que no estaba leyendo. El aire en la habitación era tan pesado que podía oír mis propios pasos sobre el suelo de piedra. Me senté frente a ellos y coloqué el bolso en mi regazo. Mi suegra habló primero. ¿Lo has pensado? Sí, lo he pensado, respondí. Mi suegro bajó el periódico y me miró directamente a los ojos. Bien. Entonces firma. Abrí el bolso y saqué el acuerdo. Por un momento miré las líneas mecanografiadas. Luego levanté la vista. Antes de firmar, tengo una condición. Las cejas de mi suegra se fruncieron. ¿Qué condición? Quiero salir del país en cuanto el papeleo esté finalizado. No quiero estar presente en la boda. No quiero aparecer en la prensa, y pido que el motivo del divorcio se mantenga en privado. Mi suegro me miró unos segundos y luego asintió. De acuerdo, siempre que cumplas lo que está en el acuerdo. Tomé el bolígrafo. La mano no me tembló como esperaba. Cuando la tinta tocó el papel,
Escuché el deslizamiento del bolígrafo como un punto final definitivo a mis 5 años de matrimonio. Firmé y les empujé los papeles. Mi suegra los tomó, comprobó la firma y asintió levemente. Ni una palabra de agradecimiento, ni un gramo de remordimiento. Mi suegro llamó al abogado, que entró para encargarse del resto de formalidades. Todo ocurrió rápido, preciso y frío, como una transacción calculada desde hace tiempo. Cuando me levanté para irme, incliné la cabeza. Adiós, Arthur. Adiós, Eleanor. A propósito, no la llamé mamá. Mi suegra pareció sorprendida un instante y luego apartó la cara. Salí de aquella casa con el corazón más ligero. Sabía que vendrían muchas tormentas, pero al menos ya había dado el primer paso. Al mediodía, volví a pasar por la clínica para preguntarle a la doctora qué precauciones debía tomar. No se lo dije a Ethan, y no tenía intención de decírselo a nadie de su familia. Esto era mi secreto, mío y de mi bebé. Cuando llegué a casa esa tarde, Ethan ya estaba allí. Me miró, con la mirada interrogante. ¿Dónde has estado todo el día? ¿Fuiste a la finca? Fui, respondí directa. Se quedó en silencio. Dejé el bolso en la mesa, saqué la copia del acuerdo firmado y se la tendí. Firmé. Ethan tomó el papel, lo recorrió por encima y soltó un suspiro largo. En ese momento vi con claridad el alivio en su cara. Ese alivio me apretó el corazón, pero también me hizo más firme. Gracias, Sophie, dijo con voz ronca. Sonreí con amargura. No tienes que darme las gracias. A partir de ahora, no nos debemos nada. Ethan me miró como si quisiera decir algo, pero al final no dijo nada. Solo asintió. Mis padres dijeron que el dinero se transferirá hoy. También están gestionando los billetes de avión. De acuerdo, respondí. Esa noche empecé a hacer las maletas. Ethan no ayudó, ni intentó detenerme. Él se quedó en el salón y yo en el dormitorio, cada uno en su propio mundo. Doblé cada prenda, cada objeto personal. Algunas cosas me devolvieron recuerdos, pero igual las dejé atrás. No quería llevar recuerdos. Solo quería llevar el futuro. Cerca de medianoche, Ethan apareció en la puerta del dormitorio. Dudó un momento y dijo: Sophie, lo siento. Dejé lo que estaba haciendo y lo miré. No sentí odio, solo cansancio. ¿Lo sientes por qué? Pregunté. Por no haberte protegido. Me quedé en silencio un momento y luego dije en voz baja: pedir perdón es fácil, pero hay cosas que no se pueden deshacer. Ethan asintió y se fue. Cerré la puerta del dormitorio, me apoyé en ella y las lágrimas me salieron sin darme cuenta. No lloraba por haberlo perdido. Lloraba por mí, por haber creído demasiado. A la mañana siguiente, fui al aeropuerto. Ann vino conmigo. Tenía los ojos rojos, pero intentó sonreír. Cuídate mucho. Si pasa algo, llámame enseguida. Lo haré. Ann me abrazó fuerte, como si temiera perderme si me soltaba. Le di unas palmadas en la espalda. Esta vez estaré bien. Voy a vivir mi vida de la manera correcta. Después de facturar, me giré y miré la ciudad por última vez. En ese lugar había amado, sufrido y perdido. Pero también era donde había aprendido a levantarme. En el avión, me senté junto a la ventanilla. Cuando las ruedas dejaron el suelo, me puse la mano en el vientre y susurré: mi bebé, desde hoy solo estamos tú y yo. No puedo prometerte la mayor riqueza, pero te prometo una vida con dignidad. El cielo delante era de un azul sorprendente. Cerré los ojos y sentí el corazón asentarse. Mi nueva vida y la vida de mi hijo empezaban ahí. El avión aterrizó ya de noche. Por la ventanilla vi hileras de luces amarillas extendiéndose, silenciosas y ordenadas, tan distintas del ruido al que estaba acostumbrada. Salí del aeropuerto de Londres arrastrando mi pequeña maleta, con el corazón a la vez vacío y lleno. Vacío porque no había nada atrás a lo que volver. Lleno porque delante había un camino completamente nuevo en el que solo podía contar conmigo. Ann me escribió para preguntar si había llegado bien. Respondí breve. Aterrizada, todo bien.
No mencioné la soledad filtrándose en el pecho. Hay tristezas que tienes que guardarte, sobre todo cuando has elegido este camino. Los primeros días en un país nuevo pasaron lentos. Alquilé un apartamento pequeño y luminoso en un barrio tranquilo. Por las mañanas me hacía mi propio té y me quedaba junto a la ventana, viendo a la gente ir al trabajo y a la escuela. Todos parecían tener un propósito claro. Por las tardes paseaba por el barrio, intentando acostumbrarme al nuevo ritmo de vida. Por la noche me tumbaba en la cama, con la mano en el vientre, susurrándole a mi hijo como si ya pudiera oírme. Mi bebé, aquí solo estamos nosotros. Tienes que crecer fuerte y sano para que mamá pueda estar tranquila. En esos momentos, me permitía estar un poco más débil, sentir nostalgia de mi vieja cocina, incluso de los días que creí felices. Pero no me permitía sentir nostalgia de Ethan. No porque ya lo hubiera olvidado, sino porque sabía que la nostalgia no cambiaría nada. El dinero llegó a mi cuenta, tal como Arthur había prometido. Una suma tan grande que se sentía ajena. No sentía alegría, solo una claridad aún mayor de que, a sus ojos, ya habían pagado el precio de mis 5 años de matrimonio. Usé una pequeña parte para los gastos diarios y el resto lo metí en una cuenta de ahorro a largo plazo. No quería derrochar. Tenía que preparar el futuro de mi hijo. En la segunda semana fui a una revisión. La doctora era la misma mujer amable de mediana edad. Cuando encendió la pantalla de la ecografía, contuve la respiración. Apareció un puntito diminuto, parpadeando. La doctora lo señaló. Ahí está tu bebé. Me quedé mirando, con el corazón golpeando fuerte. Aún no podía escuchar el latido, ni sentir ningún movimiento. Pero en ese momento supe con certeza que ya no estaba sola. Salí de la clínica con una sensación muy distinta. No el miedo de la primera vez, sino una determinación silenciosa. Esa noche, Ann me llamó por videollamada. Al verme, suspiró aliviada. ¿Te ves mejor? Sí, aquí todo es muy tranquilo. Sonreí. Ann me miró un momento y luego preguntó en voz baja. Sophie, ¿se lo vas a decir a Ethan? Negué con la cabeza sin dudar. No. ¿Por qué no? Porque no quiero que mi hijo nazca en medio de una negociación. Si él lo sabe, esa familia no me dejará en paz, y no tengo fuerzas para luchar contra ellos. Ann guardó silencio y luego asintió. Lo entiendo. Solo me da pena por ti. A mí también me da pena por mí, dije medio en broma, medio en serio. Después de la llamada, me quedé sentada mucho rato. No era que no lo hubiera pensado. Me pregunté qué haría él si lo supiera. Pero luego me detenía. Esas preguntas solo me debilitaban. Tenía que ser fuerte por mi hijo. Una mañana, mientras ordenaba papeles en el bolso, encontré la pulsera que Ethan me había regalado cuando nos casamos. La había olvidado. Una pulsera simple de plata. El día que me la dio, dijo que esperaba que yo estuviera siempre en paz. La levanté, la apreté entre los dedos y luego la solté. Al final, la guardé en un cajón. No me la puse, pero tampoco la tiré. Hay cosas que no necesitas tener cerca, pero tampoco necesitas destruir. El tiempo pasó y mi vientre empezó a notarse. Mi cuerpo cambiaba despacio, pero de forma evidente. Aprendí a escucharme, a comer equilibrado, a descansar cuando tocaba. Hubo noches en las que soñé con mi madre. Ella estaría en la puerta de nuestra antigua casa, llamándome con su voz de siempre. Sophie, sé fuerte, hija mía. Me despertaba con la almohada mojada de lágrimas, pero con el corazón cálido. Una tarde, Ann me envió un enlace. Dudé un momento, pero al final lo abrí. En la pantalla estaba la imagen familiar de Ethan, impecable con su traje, de pie junto a Clara. El texto debajo mencionaba su próxima boda. Cerré la pantalla de inmediato. El corazón me dolió un instante y luego se asentó. No sentí celos, solo una extraña sensación de lejanía. Ese hombre ya no pertenecía a mi mundo. Esa noche le dije a mi bebé, tu padre se va a casar con otra mujer, pero no pasa nada. Con mamá es suficiente. No sé si lo dije para consolarlo a él o para consolarme a mí, pero después de decirlo me sentí más ligera.
En los días siguientes empecé a buscar trabajo. No podía vivir solo del dinero que me habían dado. Quería trabajar. Quería sostener a mi hijo con mi propio esfuerzo. Envié mi currículum a varios sitios y conseguí un par de entrevistas. Cada vez que iba, me repetía: Sophie, ya no eres la nuera de esa familia. Eres una madre. Un día, caminando de vuelta a casa, vi delante de mí a una familia pequeña. La madre llevaba a un niño de la mano y el padre empujaba un cochecito. Me detuve y los miré, con el corazón apretándose. Sabía que mi hijo no tendría una familia completa así, pero también sabía que lo completo no se mide por cuánta gente hay, sino por la bondad y el amor. Esa noche escribí en el cuaderno pequeño que había traído de casa: hoy creciste un poquito más. Mamá sigue aquí. Después de escribir, dejé el cuaderno y respiré hondo. Ya no me sentía tan perdida como antes. Seguía teniendo miedo, pero el miedo ya no me paralizaba. En un lugar extranjero estaba reaprendiendo a vivir sin depender de nadie, sin esperar la compasión de nadie. No sé qué traerá el futuro, pero sé que desde que llegaste tú, tengo un motivo para seguir. Por difícil que sea el camino, lo voy a recorrer. Me quedé junto a la ventana mirando las farolas y susurré como una promesa: no te preocupes, mi bebé. Mamá no va a dejar que nadie te haga daño. El tiempo pasó más rápido de lo que pensé. Casi sin darme cuenta entré en mi cuarto mes de embarazo. La barriga ya se notaba con claridad. Ya no era una sensación vaga, sino una presencia muy real, muy cercana. Cada mañana, lo primero que hacía era ponerme una mano en el vientre, escuchar mi cuerpo, un hábito recién nacido pero ya profundamente instalado. Mi nuevo trabajo me ayudó a mantenerme ocupada. Era una empresa pequeña, nada llamativo, pero con un ambiente tranquilo y compañeros educados. No hacían muchas preguntas sobre mi pasado. Solo les importaba lo que yo podía hacer. Me gustaba esa sensación. Aquí no era la nuera de una familia rica, ni la esposa abandonada. Era solo Sophie, una mujer intentando vivir con dignidad. Esa tarde, mientras ordenaba mi escritorio, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Dudé un instante y contesté. Una voz grave de hombre, a la vez familiar y extraña. Sophie. A mi corazón se le paró un segundo. Sí, soy yo, respondí. Soy el señor Henderson. Me quedé en shock. El señor Henderson, el guardés de la finca, el hombre que me había visto en esa casa, el que siempre me llamaba señorita Sophie con la voz más amable. Ah, señor Henderson, ¿cómo está? Respondí con un nudo repentino en la garganta. El señor Henderson guardó silencio unos segundos y luego continuó en voz más baja. Llamo porque el joven señor Ethan últimamente no está bien. Apreté el teléfono con fuerza. ¿No está bien? ¿En qué sentido? Pero no lo pregunté. Me daba miedo que mi pregunta delatara la preocupación que yo había intentado enterrar con tanto esfuerzo. No quiero entrometerme, continuó, pero lo he visto crecer. Desde que usted se fue, señorita, el joven señor Ethan ha estado bebiendo mucho, y su madre tampoco está contenta. Cerré los ojos. La imagen de Ethan solo en el salón, con la luz amarilla tenue y una botella de whisky al lado, apareció con una claridad dolorosa. Yo ya había estado ahí. Yo lo había visto. Yo me había preocupado. Pero eso era el pasado. Solo llamaba para decírselo. El señor Henderson suspiró. Cuídese. Lo pasado, pasado está. Sí, dije en voz baja. Gracias por su preocupación. Colgué y me quedé sentada mucho rato. No me alegró oír que Ethan estaba mal. No sentí placer alguno. Solo sentí una tristeza antigua removiéndose dentro de mí y asentándose de nuevo. Hay relaciones que, aunque queden sentimientos, no se pueden reparar. Esa tarde llamó Anne, con la voz tensa. Sophie, acabo de enterarme de algo. ¿De qué? Pregunté. La boda de Ethan. Ha habido un problema. El corazón me dio un salto. ¿Qué problema? Clara tuvo un desprendimiento de placenta. Su familia está hecha un caos. Parece que tu suegra la ha obligado a reposo absoluto. No la deja ir a ningún lado. Me quedé en silencio.
Ann continuó rápido. Te lo digo para que te prepares. Me preocupa que empiecen a pensar en ti otra vez. Me puse una mano en el vientre y respiré hondo. Lo sé, pero no voy a volver. Ya, pero me da miedo que descubran que estás embarazada. Negué con la cabeza aunque Ann no pudiera verme. Nadie lo sabe, y no voy a dejar que se enteren. Colgué sintiendo el corazón más pesado. No por miedo por Clara ni por aquella vieja familia, sino por miedo a que destruyeran la parte frágil que yo estaba construyendo. Yo había elegido este camino, y tenía que protegerlo hasta el final. Esa noche fui a una revisión rutinaria. La doctora me dejó escuchar por primera vez el latido del bebé. Ese sonido rítmico, pum 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 pum, llenó la habitación pequeña. Me quedé congelada, con lágrimas bajándome por la cara sin poder detenerlas. El bebé está bien, sonrió la doctora. Puede quedarse tranquila. Asentí una y otra vez, incapaz de decir una palabra. De camino a casa caminé más despacio de lo habitual. Me puse la mano en la barriga y susurré. ¿Lo oíste, mi bebé? Ese es tu corazón. Por primera vez sentí una felicidad completa, sin mezcla de preocupación. Este bebé no necesitaba un apellido. No necesitaba una herencia. Solo necesitaba nacer dentro del amor. En los días siguientes empecé a preparar el futuro de forma más concreta. Miré escuelas, seguros, cosas que parecían lejanas, pero que yo sabía que llegarían rápido. Quería estar preparada cuando naciera mi hijo, no entrar en pánico. Una noche, mientras doblaba ropita de bebé que había comprado, el teléfono vibró otra vez. Esta vez era Ethan. Me quedé mirando su nombre en la pantalla durante mucho rato. Mis dedos dudaron, pero al final contesté. Sophie. La voz de Ethan sonaba cansada. ¿Cómo estás? Tragué saliva. Estoy bien, Ethan. El señor Henderson me dijo que estás trabajando ahora. ¿Te va bien por allí? Ethan guardó silencio y luego dijo en voz baja. Sophie, lo siento. Esas dos palabras ya no me dolían como antes. Solo sentí cansancio. ¿Me llamas solo para decir eso? No, respondió. Quería saber si me odias. Miré por la ventana. Las farolas daban un resplandor amarillo. Hablé despacio. Te odié, sí, pero ya no. Solo estoy cansada. Ethan suspiró. Sophie, si yo hubiera sido más fuerte entonces. No hay sí, lo interrumpí. Tú hiciste tu elección y yo hice la mía. Se quedó en silencio un largo rato. Luego, con la voz ahogada, dijo, cuídate. Tú también, respondí. Colgué antes de que pudiera decir nada más. El corazón me latía rápido, pero ya no estaba en caos. Supe que había cruzado una línea. No necesitaba sus disculpas para seguir adelante. Esa noche soñé. Soñé que estaba en una cocina pequeña, con el sol entrando por la ventana. Un niño corrió hacia mí, me abrazó las piernas y gritó, «¡Mamá!». Me agaché, lo levanté y sentí una paz inmensa. Me desperté sonriendo. Ya no tenía miedo del futuro. Sabía que, por duro que se pusiera, lo superaría. No porque yo fuera fuerte por naturaleza, sino porque ahora tenía un motivo para serlo. Me puse la mano en el vientre y susurré, «Mi bebé, no sé qué retos nos tiene preparados la vida, pero te prometo que pase lo que pase, nunca te voy a soltar». Afuera empezó a lloviznar. Me senté junto a la ventana mirando caer las gotas y de pronto, entendí algo muy simple. Algunas pérdidas no te destruyen. Te guían hacia un camino distinto, uno mejor, más digno. El 5.º mes pasó en silencio. Me estaba acostumbrando al nuevo ritmo de vida. Despertarme cada mañana sintiendo el cuerpo un poco más pesado, la respiración un poco más lenta. Mi vientre ya era prominente, imposible de ocultar bajo ropa suelta. Cada vez que me miraba al espejo, me quedaba un poco más observando a la mujer de ahí, a la vez extraña y familiar. Mi mirada era distinta. Ya no tenía la resignación de una esposa intentando salvar su familia, sino la calma de una madre preparándose para proteger a su hijo. El trabajo estaba estable. Mi jefe, un hombre de mediana edad, tranquilo pero decente, sabía que yo estaba embarazada.
Solo dijo: haz lo que puedas. Tu salud es lo primero. Al oírlo, sentí un calor en el pecho. Aquí nadie me preguntaba quién había sido, solo si estaba bien ahora. Esa tarde, mientras recogía mi escritorio, Anne llamó, con la voz urgente. Sophie, escúchame con atención. ¿Qué pasa?, pregunté, con el corazón acelerándose de golpe. Tu antigua familia, lo sabe. Me quedé helada. ¿Sabe qué? Saben que estás embarazada. Me empezaron a zumbar los oídos. Agarré el borde del escritorio. ¿Cómo lo saben? Fue el señor Henderson, dijo Anne en voz baja. No fue con mala intención. Parece que llamó para saber cómo estabas y tu suegra oyó el final de la conversación. Se puso sospechosa. Mandó a alguien a investigar. Sophie, están alteradísimos. Cerré los ojos. Lo que más había temido por fin había ocurrido. Respiré hondo, intentando mantener la voz calmada. ¿Ethan lo sabe? Sí, Sophie, continuó con un tono más serio. Voy a ser directa. Están planeando ir a verte. Ir a verme, repetí. Sí. Tu suegra dice que ese bebé es su nieto y que no pueden perderlo. Solté el escritorio y me senté. Un escalofrío me recorrió la espalda. Yo había firmado el divorcio, me había ido del país, había aceptado perderlo todo, y ahora querían arrebatarme lo único que me quedaba. Sophie, tienes que prepararte, dijo Anne. Esta vez no será fácil. Colgué y me quedé sentada mucho tiempo. La oficina se fue vaciando mientras la gente salía. Me puse una mano en el vientre. Por primera vez en meses tuve miedo, no por mí, sino por mi hijo. No sabía qué harían, pero sí sabía una cosa. Si querían pelear, no serían suaves. Esa noche llamó Ethan. Me quedé mirando la pantalla mucho rato antes de contestar. Sophie, su voz iba con prisa. Escúchame. Te escucho, respondí seca. Sé que estás embarazada, hizo una pausa. ¿Por qué no me lo dijiste? Sonreí con amargura. ¿Decírtelo para qué, Ethan? Ese es mi hijo. La voz de Ethan tembló. Tengo derecho a saberlo. ¿Derecho?, pregunté. Cuando firmaste esos papeles de divorcio, renunciaste a ese derecho con tu propia mano. Yo no renuncié a mi hijo, casi gritó. Renuncié a ti, pero mi hijo es mi sangre. Sentí un dolor agudo en el pecho, pero mantuve la voz firme. ¿Qué quieres? Ethan guardó silencio un momento y luego dijo, mis padres quieren verte. Quieren hablar. Solté una risa sin alegría. ¿Hablar o quitarme a mi hijo? Sophie, suspiró. No pienses lo peor. Mis padres solo quieren reconocer a su nieto. Reconocer a su nieto. Apreté el teléfono. ¿Y yo? ¿Qué esperan que haga? ¿Tener al bebé y entregárselo? Ethan no respondió. Ese silencio fue la respuesta más clara de todas. Escúchame bien, dije despacio, palabra por palabra. Este bebé es mi hijo. Yo lo llevo dentro. Yo lo voy a criar. Nadie tiene derecho a quitármelo. Sophie, no seas tan drástica, dijo Ethan. Estás sola en un país extranjero. ¿Cómo vas a criar a un niño? Mi familia tiene recursos. El bebé tendrá una vida mejor. Al oír eso sentí un frío metiéndose en los huesos. Entonces, ¿admites que para ti yo no soy una madre capaz? Pregunté, con la voz temblando de rabia. No es eso, respondió rápido. Solo estoy pensando en el futuro del niño. ¿Piensas en el niño o piensas en tu familia? Lo interrumpí. Ethan se quedó callado mucho rato y luego dijo en voz baja, Sophie, por favor, no lo hagas difícil. Mis padres no van a rendirse fácilmente. Cerré los ojos, las lágrimas me corrían, pero mi voz siguió firme. Escucha bien. No voy a volver y no voy a entregar a mi hijo. Si quieren demandar, los voy a enfrentar hasta el final. Sophie, me llamó. Estoy cansada, dije. No me llames más. Colgué con el cuerpo temblando. Nunca imaginé que tendría que enfrentarme a ellos así, pero al ponerme la mano en el vientre supe que no podía echarme atrás. Esa noche no dormí.
Busqué por internet, leí leyes, los derechos de una madre soltera. Busqué abogados. No quería pelear con emoción. Tenía que prepararme con cabeza. Mi hijo necesitaba una madre lúcida, no una mujer en pánico. A la mañana siguiente pedí el día libre en el trabajo. Fui a ver a una abogada que Ann me había recomendado. Era una mujer de unos 40 años, con mirada afilada y voz calmada. Después de escuchar mi historia asintió. Legalmente estás divorciada y embarazada en un país extranjero. La custodia del bebé es tuya por defecto. La familia del padre puede presionar, pero no le será fácil quitártelo. Pero son muy ricos, dije en voz baja. Ella sonrió. Ser rico no significa poder hacer lo que se quiera. Lo importante es que te mantengas calmada y no les des ninguna ventaja. Salí del despacho sintiéndome un poco más tranquila. No porque estuviera segura de ganar, sino porque sabía que no estaba sola ni con las manos vacías. Por la tarde, Ann llamó otra vez, con la voz aún más tensa. Tu suegra dijo que vuela a verte esta semana. Respiré hondo. De acuerdo, me reuniré con ella. ¿Estás segura? Estoy segura, dije. Huir no arregla nada. Esa noche me quedé en el apartamento preparándome mentalmente para la reunión. Sabía que mi suegra no venía de visita social. Venía a pelear. Y yo, por primera vez en mi vida, no iba a bajar la cabeza. Me miré en el espejo, con la barriga ya evidente. Me puse una mano y susurré, mi bebé, los días que vienen serán difíciles, pero mamá te promete que no va a dejar que nadie te quite, pase lo que pase. Afuera el viento aullaba y las ventanas vibraban un poco. Ya no me sentía tan débil como antes. Puede que no tuviera a la familia de mi exmarido. Puede que no tuviera un marido a mi lado. Pero tenía a mi hijo. Y para mí, eso lo era todo. La mañana en que mi suegra llegó a Londres, el cielo estaba gris, como anunciando un encuentro desagradable. Me desperté muy temprano, aunque casi no había dormido. En el espejo vi las ojeras, pero mi mirada ya no estaba vacía. Me puse un vestido premamá sencillo, de color neutro, y me maquillé un poco. No quería verme débil, pero tampoco necesitaba verme desafiante. Solo era una madre protegiendo a su hijo. Cerca de las 9, Ann llamó para decir que acababa de ver a mi suegra. Con ella estaba el hermano de Arthur, mi antiguo tío político. Al oírlo, el corazón se me apretó. Su presencia significaba que no venía a una conversación privada, sino preparada para una confrontación formal, para intimidarme. Me quedé junto a la ventana un buen rato. Cuando sonó el timbre, la mano se me fue instintivamente a la barriga. El bebé dio una patadita, como recordándome que estaba ahí. Respiré hondo y fui a abrir. Mi suegra estaba ante mí, igual que siempre, el pelo en un moño impecable, un abrigo oscuro, la expresión severa y fría. A su lado, mi tío político me midió de arriba abajo. Hola, Eleanor. Hola, tío, dije inclinando la cabeza con educación. Mi suegra me miró, la vista deteniéndose en mi vientre. No respondió de inmediato. Simplemente entró y se sentó en el sofá. Mi tío político hizo un gesto formal con la cabeza. Le serví agua, dejé los vasos delante de ellos y me senté enfrente. El aire era tan pesado que podía oír mis propios latidos. Eres muy lista, fue lo primero que dijo mi suegra, con voz neutra. Quedarte embarazada y ocultarlo también. Me mantuve serena. No tenía intención de ocultar nada. Es que, para entonces, yo ya no era tu nuera. Ella sonrió con amargura. Divorciada o no, el bebé que llevas es sangre de nuestra familia. ¿Crees que tienes derecho a esconderlo? Entrelacé las manos, pero seguí hablando despacio. Eleanor, yo soy la que está embarazada. Yo soy la que va a dar a luz. Tengo derecho a decidir cuándo hablar. Derecho. Mi suegra alzó la voz. ¿Con qué base hablas de derechos? ¿Sabes qué apellido va a llevar ese niño? La miré directamente a los ojos. Va a llevar el mío. Mi tío político frunció el ceño. Sophie, habla con el debido respeto. Fuiste la nuera de esta familia. No lo olvides.
Nunca lo he olvidado, respondí. Pero tampoco he olvidado cómo me trataron. Mi suegra golpeó la mesa con el puño. No saques historias viejas. No he venido a discutir. He venido a dejar las cosas claras. Este bebé, esta familia tiene que aceptarlo. ¿Y cómo?, pregunté. Después de que nazca, puedes criarlo un tiempo, pero a largo plazo tiene que volver con la familia de su padre. Tenemos recursos, una familia completa, un padre. ¿Qué crees que puedes darle tú? Sentí un nudo en la garganta, pero respondí igual. Puedo darle el amor de una madre y paz. ¿Paz?, se burló. ¿Un niño sin su padre al lado puede tener paz? Me giré hacia mi tío político. Tío, ¿tú qué piensas? Él suspiró. Seré franco, Sofie. Eres joven. Estás en el extranjero. Criar a un niño sola será muy difícil. La familia del padre no quiere robarte al niño. Quiere lo mejor para él. ¿Lo mejor para él o para la reputación de vuestra familia?, pregunté, y mi voz ya no temblaba. El ambiente se tensó. Mi suegra me miró con una dureza cortante. Has cambiado mucho. Sí, tuve que cambiar, respondí. Si no, hoy no estaría aquí. Se quedó en silencio un instante y luego dijo, Ethan también viene. Me sorprendí. ¿A qué viene? Es el padre del niño. Tiene derecho, dijo ella, tajante. No, negué con la cabeza. Tiene derecho a visitar a su hijo, pero no tiene derecho a decidir por mí. Eres demasiado terca, dijo mi suegra, con la voz más baja. Sabes que si nuestra familia se pone seria con esto, no vas a tener paz. La miré. Lo sé, pero no tengo miedo. Mi tío político intervino. ¿Lo has pensado bien? Un proceso legal largo afectará tu estado de ánimo, tu embarazo. ¿Podrás con ello? Me puse las dos manos en el vientre. Por mi hijo, podré. Mi suegra se levantó y se acercó. Me miró un largo rato y luego dijo en voz baja, pero firme. No creas que estar embarazada es un escudo. A nuestra familia no le faltan recursos. Yo también me levanté, aunque me temblaban un poco las piernas. No estoy usando a mi hijo como escudo. Solo soy una madre. En ese instante vi la rabia en sus ojos, pero quizá también entendió que ya no era la nuera sumisa de antes. Bien, dijo mi suegra ajustándose el abrigo. Quédate con el bebé. Pero te lo advierto, esto no ha terminado. Se giró y fue directa a la puerta. Mi tío político suspiró, negó con la cabeza y la siguió. Me miró, con un brillo de remordimiento en los ojos. Cuídate. Asentí sin decir nada más. Cuando la puerta se cerró, las piernas me fallaron. Me dejé caer en el sofá y las lágrimas salieron, no por miedo, sino por la tensión acumulada. Abracé mi vientre y sollocé. Mi bebé, mamá lo hizo bien hoy. El bebé dio unas pataditas suaves, rítmicas. Sonreí entre lágrimas. Esa misma tarde, Ethan llamó. No quería contestar, pero al final lo hice. Sofie, ya he llegado. Su voz sonaba cansada. Quiero verte. ¿Para qué?, pregunté. Quiero hablar bien, dijo en voz baja, sobre nuestro hijo. Me quedé en silencio un momento y luego respondí. Está bien, pero solo hablar. Sin presión. Quedamos en una cafetería tranquila. Cuando Ethan entró, apenas lo reconocí. Estaba más delgado, y su mirada no tenía la confianza de siempre. ¿Cómo estás?, preguntó. Estoy bien, respondí. Su mirada cayó sobre mi barriga, llena de cosas que no dijo. ¿El bebé está bien? Está bien. Ethan se sentó con las manos entrelazadas. Sofie, lo siento de verdad. Lo miré sin responder. Nunca imaginé que esto llegaría tan lejos, continuó. No sabía que estabas embarazada. Si lo hubiera sabido, ¿qué habrías hecho?, pregunté. Ethan guardó silencio y luego dijo con sinceridad. Probablemente nos habríamos divorciado igual. Pero no te habría dejado irte tan lejos. Sonreí con tristeza. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bajó la cabeza. Me equivoqué. Te equivocaste mucho,
dije en voz baja. Pero ahora no es momento de hablar de lo correcto o lo incorrecto. Sophie levantó la vista. No quiero pelear contigo por nuestro hijo. Solo quiero poder ser un padre. Lo miré a los ojos. Entonces, ¿tienes el valor de plantarte ante tus padres? Ethan se quedó helado. ¿Tienes el valor de decir que el niño lo crío yo y que tú solo vienes a visitarlo? Se quedó en silencio muchísimo tiempo. Ese silencio me heló el corazón. Lo entendí. Me levanté. Cuando tengas ese valor, entonces hablamos. Salí sin mirar atrás. Esta vez no lloré. Ya estaba acostumbrada a encontrar mis respuestas sola. Esa noche me acosté pensando en lo que vendría después. Sabía que la tormenta aún no había terminado, pero al menos no me había rendido. Después de ver a Ethan, caminé por las calles con el corazón vacío. No era el dolor agudo de los primeros días del divorcio forzado, sino el cansancio de alguien que ya había entendido los límites de una persona a la que una vez amó. Me di cuenta de que Ethan no era un mal hombre, pero era débil. Débil ante su familia, débil ante la presión, y débil ante sí mismo. Un hombre así, ni siquiera por su propio hijo, tendría la fuerza de protegerlo. En los días siguientes, mi suegra no volvió a llamar. Su silencio me daba más ansiedad que sus amenazas directas. Yo conocía bien a gente como ella. Cuando no hablaba, estaba tramando algo. No era tan ingenua como para esperar que se rindiera. Me enfoqué en mi salud. Cada mañana daba un paseo lento por el barrio, con la mano en la barriga, hablándole a mi hijo. Le decía si el día estaba soleado o lluvioso, que mamá había comido bien, que podía crecer en paz. A veces me sentía un poco loca hablando con mi vientre, pero era en esos momentos cuando el corazón se me quedaba en calma. Ann me llamaba con más frecuencia. Le preocupaba que yo no pudiera con todo sola. Sophie, si me necesitas, me iré a quedarme contigo una temporada. No hace falta, Ann, sonreí apenas. Tú tienes tu familia, tu trabajo. Yo puedo cuidarme. Pero esa familia no se rinde fácil. Lo sé, respondí. Pero mi hijo tampoco es fácil de arrebatar. Una semana después recibí una carta del abogado de la familia de mi exmarido. El contenido era breve, pero suficiente para helarme la sangre. Exigían confirmación de paternidad después del nacimiento y proponían una negociación de custodia en el mejor interés del menor. Cada palabra era educada, pero escondía su arrogancia de siempre. Tomé la carta, la mano me temblaba un poco. No me asustaba el proceso legal, pero me preocupaba que el estrés prolongado afectara a mi hijo. Llamé a mi abogada. Después de escuchar, solo dijo, «Están probando tu reacción». «¿Qué hago?», pregunté. «No respondas de inmediato. Deja que se impacienten», dijo. «Cuanto más serena te mantengas, más ventaja pierden». Esa noche Ethan volvió a llamar. Esta vez su voz sonaba más seria, sin ese tono suplicante. «Sophie, sé que mis padres te enviaron una carta». «Sí», respondí. «Yo no estoy metido en eso», dijo rápido. «No quiero más tensión». Sonreí con tristeza. «No estás metido, pero tampoco los estás frenando». Ethan se quedó callado y luego dijo en voz baja. «Sophie, de verdad estoy preocupado por ti. Mi madre ha contratado a un abogado muy influyente. No seas terca». «Ethan», lo llamé por su nombre, con la voz firme. «¿Alguna vez te has preguntado por qué insisto en quedarme con mi hijo?» «Porque es tu hijo», respondió. «No es solo por eso», dije. «Es porque si cedo una vez más, dejo de ser yo». Ya cedí una vez. Acepté irme en silencio. Esa vez perdí a un marido. Si cedo esta vez, pierdo a mi hijo, y no sobreviviría a eso. Ethan suspiró. «No quiero verte sufrir. Pero tú tampoco estás haciendo nada para que yo sufra menos», le dije directa. «Elegiste quedarte en medio, y quedarte en medio es dejar que otros decidan por ti». No pudo discutirlo. Solo dijo, «Lo siento», y colgó. Esta vez mi corazón no esperaba nada de él. Al llegar a los 6 meses empecé a sentirme notablemente más pesada. Me dolía la espalda, se me hinchaban los pies, y mis noches eran cortas.
Pero cada vez que me hacían una ecografía y oía el corazón de mi hijo latiendo rítmico, sentía que todo valía la pena. La doctora me aconsejó evitar el estrés, pero eso era más fácil decirlo que hacerlo. ¿Cómo no iba a estar estresada sabiendo que había gente esperando que yo cometiera un solo error? Una tarde, al volver de una revisión, Ann me llamó alterada. «Sophie, tu suegra me llamó». Su voz estaba tensa. Ya me imaginaba que sería directa. Dijo: «Si no cooperas, enviará a alguien a quedarse cerca de ti y vigilar cada uno de tus movimientos». Me quedé clavada en el sitio. ¿Vigilarme? Sí, bajó la voz Ann, para encontrar un fallo. Para demostrar que no tienes condiciones para criar a tu hijo. Apreté los puños. La sensación de invasión me dio náuseas, pero no dejé que el pánico me ganara. Ann, escúchame, dije. Si hacen eso, están enseñando sus cartas. No voy a salir corriendo. ¿Estás segura?, preguntó Ann, preocupada. Segurísima, respondí. No he hecho nada malo. No tengo miedo. Unos días después sí noté una presencia extraña en el barrio. Una mujer de mediana edad, vestida con discreción, que pasaba mucho tiempo en la cafetería de enfrente, con la mirada siempre en mi dirección. No necesitaba adivinar quién la había enviado. No la evité. Seguí con mis paseos, fui a mis citas, viví mi vida con normalidad. Quería que vieran que yo no era una madre negligente, y mucho menos la mujer fácil que una vez intentaron pintarme. Una vez, al volver del supermercado, la mujer se me acercó. «Tú eres Sophie, ¿verdad?», preguntó con tono amable. «Sí, soy yo», respondí. «Soy conocida de la familia paterna de tu hijo», sonrió. «Solo quería ver cómo estabas». La miré directamente a los ojos. «Si quiere saber cómo estoy, póngase en contacto con mi abogada». Su sonrisa desapareció. Se apartó sin decir una palabra. Esa noche estaba agotada. Me senté en la cama, acariciándome la barriga, y las lágrimas me salieron sin darme cuenta. «Hijo mío», susurré, «¿estoy siendo egoísta por no darte una familia completa?». Él no respondió, pero sus pataditas suaves me apretaron la garganta. «Pero si volviera, vivirías en una familia donde tu madre tiene que agachar la cabeza, vivir con miedo. No quiero que crezcas en ese ambiente», continué. «Quiero que veas a tu madre fuerte, no resignada». Esa noche soñé que estaba entre dos puertas. A un lado estaba la finca familiar, con mi suegra esperando, la mirada fría. Al otro, un camino largo donde solo caminábamos mi hijo y yo, de la mano. Sin dudarlo, elegí el segundo camino. A la mañana siguiente, Ethan me envió un mensaje. «Sophie, voy a volver a hablar con mis padres». Lo leí, pero no respondí. Ya no creía en promesas que nunca se concretaban. A final de mes mi abogada me llamó. «La otra parte quiere una reunión para negociar directamente. Estarán tu exmarido y tu suegra», me dijo. «Acepto», respondí tras pensarlo un momento. «Pero con una condición. Todo lo que se acuerde debe quedar por escrito». Ella sonrió levemente. «Estás haciendo lo correcto». Yo sabía que la siguiente reunión sería una batalla real. Ya no serían insinuaciones, sino un choque directo entre yo y la mujer que una vez me trató como a una extraña. Esa noche llamé a Ann. «Creo que los próximos días van a ser muy tensos», dije. Ann guardó silencio un instante y luego dijo: «Sophie, no te estoy aconsejando que cedas más. Has llegado hasta aquí». «Lo sé». Miré por la ventana, la luz pálida de las farolas. «Esta vez lo voy a llevar hasta el final». Me puse la mano en la barriga y respiré hondo. Mi hijo seguía creciendo ahí día tras día, y mientras estuviera dentro de mí, yo tendría fuerzas para mantenerme en pie. La reunión de negociación se fijó para una tarde de entresemana, ya hacia el final. Llegué 10 minutos antes, no por ansiedad, sino porque no quería que me vieran entrando con prisa, como si estuviera en desventaja. Me senté con la espalda recta, las manos sobre la barriga, sintiendo cada movimiento de mi hijo. Con 6 meses y medio ya era lo bastante grande como para que yo supiera que ya no estaba sola. Ethan llegó unos minutos después. Entró,
La mirada pasó por mí y se detuvo en mi barriga, con un destello de desconcierto en los ojos. Estaba más delgado, la cara demacrada, sin la seguridad del hombre que una vez se colocó entre dos mujeres creyendo que podía controlarlo todo. «Has llegado temprano», dijo en voz baja. «Sí», respondí, sin sostenerle la mirada mucho tiempo. Poco después entraron mi suegra y mi tío político. Ella era la misma, el paso firme, la mirada afilada. No me saludó, solo asintió a Ethan y se sentó frente a mí. El tío se sentó a su lado, serio, pero más contenido que la última vez. También estaban mi abogada y su abogado. Cuando todos se sentaron, el aire de la sala se volvió tan pesado que podía oír el zumbido del aire acondicionado. «¿Empezamos?», preguntó el abogado de la otra parte, formal. Mi suegra cruzó los brazos y me miró directamente. «Voy a ser directa. No me gustan las vueltas». «A mí tampoco», respondí con la voz tranquila. Ella esbozó una sonrisa de lado. «Bien. Este niño, te guste o no, es el nieto de nuestra familia. Eso no va a cambiar». Asentí. Nunca he negado su linaje. «Entonces es simple», dijo. «Cuando nazca, lo entregarás para que lo criemos nosotros. A ti se te permitirá visitarlo». Ethan se giró hacia mí, con la preocupación clara en la cara. Yo respiré hondo y dije despacio, «No estoy de acuerdo». «No seas precipitada», contraatacó mi suegra. «Nuestra familia te dará apoyo económico total. No te faltará dinero, pero si te falta una familia adecuada para el niño». «Eleanor», la miré de frente, «una familia adecuada no es donde hay más dinero, sino donde la gente no tiene que vivir con miedo». El ambiente se tensó. Mi tío se aclaró la garganta, como para aliviar la tensión. «Sophie, calma. Todos estamos pensando en el bienestar del niño». «Yo estoy pensando en el bienestar de mi hijo», respondí. «Solo que tenemos ideas distintas de lo que eso significa». Mi abogada intervino. «Según la ley, mi clienta tiene la custodia completa. La otra parte solo tiene derecho a visitas si se llega a un acuerdo. La ley es una cosa. La realidad es otra», se burló mi suegra. Apreté los puños, pero mantuve la voz firme. «Yo respeto la ley y me respeto a mí misma». Por fin habló Ethan, con la voz tensa. «Mamá, creo que deberíamos dejar que Sophie críe a nuestro hijo». La sala se quedó en silencio. Mi suegra giró la cabeza hacia Ethan de golpe. «¿Qué has dicho?». Ethan tragó saliva y continuó, lento pero claro. «Sé que he cometido muchos errores, pero Sophie es la madre. Tiene derecho». Mi suegra golpeó la mesa con el puño. «¿Te ha embrujado? ¿Has olvidado quién te crió?». Ethan bajó la cabeza. «No lo he olvidado. Pero tampoco puedo seguir haciéndole daño a Sophie». Lo miré y una sensación extraña creció dentro de mí. Por primera vez en mucho tiempo, Ethan estaba de mi lado. Pero eso no bastaba para ablandarme. «Ethan», dije, «agradezco que lo digas, pero no necesito que estés de mi lado con palabras. Lo necesito con hechos». Él se quedó callado. Mi suegra volvió a mirarme, más fría que nunca. «¿Crees que unas palabras de Ethan resuelven esto? Nuestra familia no se rinde fácil». Asentí. «Lo sé, pero yo tampoco me rindo fácil». Su abogado empezó a presentar propuestas. Un apoyo económico importante por parte de la familia paterna a cambio de una custodia compartida, con la posibilidad de que el niño viviera con sus abuelos más adelante. Escuché y negué con la cabeza. «No acepto la custodia compartida», dije. «No quiero que mi hijo crezca tironeado de un lado a otro». «Eres egoísta», gruñó mi suegra. «Puede ser», respondí. «Pero es un egoísmo para proteger a mi hijo». Ethan se giró hacia mí con la voz suplicante. «Sophie, piénsalo bien. No tienes por qué cargar con esto sola». Lo miré con calma. «Ethan, cuando te necesité, no lo cargaste conmigo». Se quedó pálido. La negociación se alargó más de 2 horas sin resolución. Al final mi abogada concluyó, «Si no hay acuerdo, mantendremos nuestra postura y estamos preparadas para ir a juicio». Mi suegra se levantó y se ajustó el abrigo. Me miró de arriba abajo,
con una mezcla de rabia y desprecio. Has elegido el camino más difícil. Yo también me levanté, poniendo una mano en la barriga. He elegido el camino del que no me voy a arrepentir. No dijo nada más. Se giró y se fue. Mi tío suspiró, negó con la cabeza y la siguió. Ethan se quedó atrás, mirándome un largo momento. Sophie. Vete, Ethan, le dije. Guarda tus fuerzas para la persona que elegiste. Se quedó inmóvil unos segundos y luego se fue. Lo vi marcharse. Ya no dolía. Solo sentí un vacío que por fin se había cerrado. Cuando todos se fueron, me senté, agotada. Mi abogada me puso una mano en el hombro. Lo hiciste muy bien. Sonreí apenas. Solo hice lo que una madre tiene que hacer. Salí de la sala y me quedé un rato en el pasillo, respirando hondo. Mi hijo dio una patadita, como para animarme. Me acaricié la barriga y susurré, no me rindo. Sabía que esta batalla no había terminado. Pero después de ese día entendí una cosa. Ya no les tenía miedo. El miedo solo existe donde hay duda, y yo ya había elegido. Después de la negociación volví al apartamento completamente vacía, no por las discusiones, sino por tener que controlar cada palabra, cada respiración, para no venirme abajo delante de ellos. Cerré la puerta y me apoyé en ella mucho rato. En el silencio, sentí a mi hijo moverse, sus pataditas firmes, como recordándome que todo mi esfuerzo tenía un motivo. Los días siguientes fueron pesados. Reduje mis salidas, solo iba a las revisiones y volvía directamente a casa. La mujer que me vigilaba seguía ahí, pero su mirada era distinta, más cauta. Quizá ya había entendido que no era fácil intimidarme. Yo no estaba haciendo nada malo, así que no tenían manera de difamarme. Ethan no volvió a llamar. No sé si por cansancio o por órdenes de su madre, pero el silencio me trajo cierta paz. Al menos no tenía que lidiar con disculpas a medias y promesas sin peso. Ann me llamaba cada noche. Por mi voz se daba cuenta de que estaba cansada. Sophie, has adelgazado, decía. Es el embarazo, sonreía. No te excedas, me aconsejaba. Ya vas a tener al bebé pronto. No dejes que te desgasten. Lo sé. Me puse la mano en la barriga. Tengo a mi hijo. No puedo permitirme caer. Una mañana recibí una llamada de la clínica. La doctora me dijo que mis últimas pruebas mostraban señales de preeclampsia leve y que necesitaba un control estrecho y evitar el estrés. Al oírlo, el corazón se me hundió. Después de tantos días siendo fuerte, mi cuerpo por fin estaba mostrando señales de debilidad. Llamé a Ann de inmediato. Al escucharlo se preocupó muchísimo. Eso no es bueno, Sophie. Tienes que descansar en serio. Voy a arreglarlo para irme contigo. No, Ann, la frené. Estoy bien. La doctora dijo que es leve. Pero esa noche no pude mantener la compostura. Me senté en la cama mirando los resultados y las lágrimas me salieron sin darme cuenta. No tenía miedo por mí. Tenía miedo por mi hijo. Me aterraba que, por mi terquedad, él pagara las consecuencias. Justo entonces sonó el timbre. Di un salto. A esa hora no esperaba a nadie. Miré por la mirilla y el corazón se me disparó. Era Ethan. Abrí la puerta, pero no lo dejé entrar de inmediato. ¿Qué haces aquí?, pregunté. Ethan me miró, con los ojos llenos de preocupación. Me enteré de que no estabas bien. ¿Quién te lo dijo?, exigí. Tu doctora. Mi madre la conoce, dijo en voz baja. Apreté los puños. Vete. Sophie, déjame entrar. Solo un minuto, suplicó. Solo un minuto. Dudé, pero al final abrí la puerta. Entró y se quedó de pie, incómodo, en medio del salón como un extraño. Su mirada cayó en mi barriga, llena de dolor. Te ves muy cansada, dijo. ¿Por qué no me lo dijiste? No tengo esa obligación, respondí. Ethan suspiró. Sé que ya no tengo ese derecho, pero Sophie, por favor, no cargues con esto sola. Lo miré, con la voz agotada. ¿Qué quieres que haga? ¿Entregarle a mi hijo a tu familia? No. Negó con la cabeza.
Quiero al menos poder cuidarte ahora. Sonreí con tristeza. ¿Cuidarme cómo? ¿Quedándote en medio entre tu madre y yo? Ethan bajó la cabeza un largo rato. Luego, con voz baja, dijo, discutí con mi madre. Lo miré, sorprendida. Le dije que si seguía presionándote, yo no aceptaría ninguno de los arreglos de la familia. Continuó. Sé que hablar es fácil y actuar es difícil, pero esta vez no quiero tener más arrepentimientos. Me quedé en silencio. No sabía si creerle. Yo ya estaba acostumbrada a no esperar nada. Sophie dio un paso más cerca, pero mantuvo distancia. No te estoy pidiendo que vuelvas. Solo te pido que me dejes cumplir mi deber como padre, al menos para protegeros a los dos. Lo miré un largo rato. En ese instante vi el cansancio real en sus ojos. No era fingido. Pero también vi que la grieta entre nosotros nunca podría cerrarse. Podrás visitar a tu hijo más adelante, dije. Pero no te quedes aquí. Necesito tranquilidad. Ethan asintió sin discutir. Antes de irse, se detuvo en la puerta. Sophie, lo creas o no, voy a intentar cumplir mi palabra. Al menos esta vez, dijo. Se cerró la puerta. Me apoyé en la pared, respirando con dificultad. No sabía cuánto duraría su promesa, pero sí sabía que no podía permitir que esto siguiera afectando mi salud. Llamé a mi abogada y le pedí que enviara una notificación formal a la otra parte, exigiendo que cesaran toda forma de presión psicológica bajo amenaza de acciones legales. Ella lo gestionó rápido. Ya no tenía fuerzas para ser amable. Los últimos días de ese mes pasé casi todo el tiempo descansando. Ann me llamaba a diario para contarme historias triviales y distraerme. Un día me preguntó al azar, Sophie, ¿alguna vez has pensado que si no te hubieras casado con Ethan, tu vida sería diferente ahora? Me quedé callada y luego respondí, no lo sé, pero si no hubiera pasado por esto, no tendría a mi hijo. Ann no dijo nada más. A veces, eso basta. Una tarde, mi suegra llamó. Me quedé mirando la pantalla mucho rato, pero al final contesté. ¿Cómo estás? Pregunté. Ella guardó silencio unos segundos y dijo, la doctora dice que tienes que descansar. No quiero que le pase nada a mi nieto. Al oír eso, el corazón me falló un instante. Era la primera vez que hablaba de mi hijo con ese tono. Yo tampoco quiero, dije en voz baja. Voy a suspenderlo todo por ahora, continuó. Al menos hasta que nazca el bebé. Cerré los ojos. No sabía si era una concesión sincera o una retirada estratégica, pero en ese momento la acepté. Gracias, Eleanor, dije. Colgué. Me puse la mano en la barriga, sintiendo la vida latiendo dentro. Sabía que el camino aún era largo, pero al menos había logrado proteger lo más importante, la paz de mi hijo dentro de mí. Esa noche dormí profundamente. En mi sueño me vi sosteniendo a mi hijo en brazos bajo una luz suave. No había discusiones, ni miradas de juicio, solo la paz de los dos. En los días que siguieron a esa llamada, mi apartamento volvió a un estado de tranquilidad poco común. Ya no estaba la extraña en la cafetería de enfrente. Ya no había llamadas urgentes de abogados. Yo sabía que ese silencio no significaba que se hubieran rendido, sino que estaban respetando lo que mi suegra había prometido. Para mí, en ese momento, era suficiente. Entré en el 8º mes de embarazo. Mi cuerpo estaba claramente más pesado. Darse la vuelta en la cama era un esfuerzo. Me dolía la espalda, se me hinchaban los pies, y las noches se me rompían en fragmentos. Pero, de forma extraña, en medio del cansancio mi corazón se sentía más sereno. Quizá porque sabía que estaba cada vez más cerca de conocer a mi hijo. Ann vino a visitarme al principio del mes. En cuanto entró, frunció el ceño. Estás muy delgada. Es el embarazo, sonreí. Ann dejó la maleta y fue directa a la cocina. Te voy a cocinar yo. A partir de ahora tienes prohibido comer a toda prisa. La vi moverse por la cocina. El olor de una sopa caliente llenó el apartamento y, de repente, me escocieron los ojos. Hacía mucho que no sentía lo que era que alguien te cuidara sin condiciones, sin segundas intenciones.
Esa noche nos sentamos en el sofá. Ann puso la mano en mi barriga y sintió una patada. Está fuerte, se rió. Será terco como yo, dije. Ann me miró y bajó la voz. Sophie, ¿tienes miedo? El parto está cerca. Me quedé callada un momento y luego dije la verdad. Tengo miedo del dolor. Miedo de no ser buena madre. Miedo de estar sola. Ann me apretó la mano. Pero aún así elegiste este camino. Sí, asentí. Porque si no lo hubiera hecho, me arrepentiría el resto de mi vida. Unos días después, Ethan mandó un mensaje. Solo una frase. Cuídate. No te molestaré más. Lo leí, pero no respondí. No por rabia, sino porque no quería depender de una atención que podía desaparecer en cualquier momento. En la tercera semana del mes tuvieron que ingresarme en observación por una subida de tensión. La doctora me dijo que debía guardar reposo en cama unos días. Mirando el techo blanco sentí un vacío, pero al ponerme la mano en la barriga y sentir moverse a mi hijo, me sentí más fuerte. Mi suegra llamó mientras estaba en el hospital. Dudé, pero contesté. ¿Dónde estás?, preguntó. Estoy en el hospital, respondí. Hubo un silencio al otro lado. Un momento después dijo en voz más baja, ¿por qué no dijiste nada? No quería preocupar a nadie, respondí. Suspiró. Oí claramente el cansancio en su aliento, tan distinto de la dureza de antes. Le dije a todos que no te molestaran, dijo. Intenta cuidarte. No supe qué decir. Solo dije en voz baja, lo haré. La llamada terminó rápido. Me quedé mirando el móvil, con el corazón un poco sacudido. Quizá ante un nacimiento inminente, la línea entre lo correcto y lo incorrecto, entre ganar y perder, se volvía borrosa. Pero no dejé que esa suavidad me llevara a ceder. Ann me visitaba en el hospital todos los días, me traía fruta, libros y me contaba de todo para distraerme. Un día me preguntó, si más adelante su familia se echa atrás y solo pide ver al niño con respeto, ¿los dejarás? Lo pensé mucho tiempo. Luego dije, si me respetan a mí y a mi hijo, no se lo impediré. No quiero que mi hijo crezca en medio del odio. Ann asintió. Eso basta. Me dieron el alta una semana después. La doctora me dio instrucciones estrictas y me dijo que me preparara para un posible parto adelantado. Volví a casa y lo organicé todo. La ropita de recién nacido, los pañales, las toallas, una por una. Cada vez que doblaba una prenda diminuta para mi hijo, el corazón se me calmaba, como si toda la tormenta se hubiera quedado atrás. Una noche, mientras ordenaba unos papeles, sonó el timbre. Me sobresalté. Abrí la puerta y vi a Ethan solo. Perdón por aparecer sin avisar, dijo. Solo quería darte esto. Me entregó un sobre. Dentro había una declaración firmada por él, confirmando que respetaba mi derecho a la custodia de nuestro hijo, que no la impugnaría ni ejercería más presión, y que solo pedía poder tener visitas bajo un acuerdo futuro. Me quedé mirando el papel mucho rato. ¿Tu madre sabe esto?, pregunté. Ethan negó con la cabeza. Lo hice yo solo. Es mi responsabilidad. Levanté la vista. Esta vez no vi la duda habitual en sus ojos. Gracias, dije. Pero este papel solo vale si cumples tu palabra. Ethan asintió. Se quedó un poco más y luego se fue. Cerré la puerta, me apoyé en ella y suspiré. No sabía qué traería el futuro, pero al menos veía un destello de claridad en medio de la confusión. Esa noche mi hijo se movió más de lo normal. Me puse la mano en la barriga y susurré, mi bebé, ya casi vamos a conocernos. Ya no sentía el mismo miedo de antes. Sabía que no era perfecta, pero estaba lo bastante decidida como para no dejar que nadie decidiera por mí. Al día siguiente me llegó un mensaje de Ann. Todo listo, futura mamá. Sonreí y respondí. Todo listo. Miré por la ventana. La luz suave de la mañana se derramaba en el salón. Me di cuenta de que lo más duro quizá ya había quedado atrás. Por delante venía un viaje nuevo, no uno fácil, pero uno que yo había elegido con todo el amor de una madre. La contracción empezó una noche, mientras la ciudad todavía dormía.
Me desperté con un apretón agudo en la parte baja del vientre. No era violento, pero sí lo bastante claro como para saber que había llegado el momento. Me incorporé, respiré hondo y me puse la mano en la barriga. Mi hijo dio una patadita, una señal conocida y, de forma extraña, calmada. Mi bebé, susurré, con la voz temblorosa pero el corazón firme. Vamos a conocernos. Llamé primero a Anne. El teléfono apenas sonó una vez cuando ella respondió. Sophie, tengo dolores. Creo que voy a tener al bebé, dije, breve. Quédate ahí. En 5 minutos, gritó antes de colgar. Me vestí y agarré la bolsa del hospital, preparada desde hacía semanas. Todo ocurrió rápido, pero sin pánico. No lloré. No me descompuse. Quizá porque llevaba demasiado tiempo esperando este momento con una mezcla de miedo y esperanza. De camino al hospital, los dolores se intensificaron en oleadas cada vez más definidas. Apreté la mano de Anne con fuerza, la frente empapada de sudor. Anne no habló mucho. Solo repetía, respira, Sophie. Respira. A ella le temblaba la voz más que a mí. En la sala de parto, las luces blancas eran cegadoras. Las doctoras y enfermeras se movían rápidas y profesionales. Oía sus voces. Oía el latido de mi hijo en el monitor. Con cada contracción cerraba los ojos, apretaba los dientes y empujaba con todas mis fuerzas. Hubo un momento en que el dolor alcanzó su pico y pensé que no podía más. Empecé a llorar y pronuncié en voz baja el nombre de mi hijo. Y como si él respondiera, una fuerza inmensa me atravesó. El instinto de madre me guió. El llanto de mi hijo resonó en aquel espacio blanco, frágil pero claro. Me quedé congelada. Todo lo demás desapareció. La doctora se acercó y me lo puso sobre el pecho. Un niño, sonrió. Miré su carita pequeña, roja y arrugada, los ojos aún cerrados, y las lágrimas me salieron sin control. Le toqué la mejilla con cuidado, la mano temblándome. Bienvenido, hijo mío, susurré. En ese instante, todo el dolor, toda la humillación, todas las noches largas de miedo se disolvieron. Ya no era la mujer a la que dejaron atrás. Era una madre. Anne estaba a mi lado, con los ojos rojos. Me apretó la mano y, con la voz ahogada, dijo, Sophie, estuviste increíble. Sonreí, agotada pero feliz. Tras pasarme a la habitación de recuperación dormí profundamente. Cuando me desperté, el sol de la mañana entraba por la ventana. Mi hijo dormía en su cunita a mi lado. Lo miré mucho rato, con miedo de que si parpadeaba desapareciera. El móvil vibró. Era un mensaje de Ethan. Yo le había avisado antes de ponerme de parto. Solo una frase corta, sin emoción, estoy en el hospital. Me quedé en silencio un momento y respondí, puedes entrar. Ethan entró despacio, como si temiera asustarme. Se detuvo al ver al bebé, la mirada fija en esa carita diminuta. Vi lágrimas en sus ojos. Hijo mío, dijo con la voz baja y rota. Tu hijo, respondí con calma. Ethan se acercó, pero mantuvo distancia. Se inclinó para mirar al bebé. Alargó la mano y luego la retiró, como si estuviera ante algo precioso por primera vez y no supiera si tenía derecho a tocarlo. ¿Puedo cogerlo?, preguntó muy bajito. Lo miré a él y luego miré a mi hijo. Asentí. Puedes. Ethan lo levantó torpemente, el cuerpo tenso. El bebé se movió un poco y luego volvió a dormirse. Ethan lo miró y las lágrimas le cayeron por la cara. Gracias, Sophie, dijo. Gracias por tener a nuestro hijo. No respondí. No necesitaba ese agradecimiento, pero tampoco lo rechacé. En ese momento dejé que las cosas fueran. Por la tarde llegó mi suegra. Se quedó mucho rato en la puerta antes de entrar. Cuando vio al bebé, su cara se suavizó como si toda su dureza se hubiera derretido. Mi nieto, dijo en voz baja. Asentí. Hola, Eleanor. Se acercó a la cuna, miró al bebé durante mucho rato, la mano temblándole. No lo cogió, solo le tocó la manita con delicadeza. Lo siento, dijo en voz baja. Siento haberte causado tanto estrés.
La miré. No sentí ni rabia ni lástima. Solo vi a una mujer acostumbrada a controlarlo todo que, ante una vida nueva, entendió que hay cosas que no se controlan. Solo quiero que nos dejes en paz, dije, para que mi hijo pueda crecer con normalidad. Ella asintió muy despacio. Lo entiendo. No mencionó la custodia. No puso condiciones. Solo se quedó allí mirando a su nieto y luego se giró hacia mí. Si me lo permites, me gustaría visitarlo de vez en cuando, dijo. Me quedé callada un momento. Si todo el mundo respeta mis límites. Sí, asintió. Cuando se fueron, la habitación volvió a quedar en silencio. Miré a mi hijo y sentí un alivio inmenso. Sabía que no estaba todo resuelto, pero al menos mi hijo había nacido en paz. Los días siguientes pasaron lentos. Yo estaba aprendiendo a darle el pecho, a cambiar pañales, a dormirlo. Hubo noches en las que estaba agotada, sentada con él en brazos bajo la luz amarilla de una lámpara, llorando de cansancio. Pero bastaba con que él se moviera un poquito para que todo ese cansancio valiera la pena. Anne se quedó conmigo las primeras semanas. Manejaba al bebé con una facilidad increíble, siempre sonriendo. Es igualito a ti, decía. Sí, sonreía yo. Terco como yo. Una mañana, mientras mi hijo dormía, me quedé junto a la ventana mirando el sol en el suelo. Pensé en todo lo que había vivido, el matrimonio perdido, la humillación, las veces que creí que no podía más. Si pudiera volver atrás, seguiría sintiendo el dolor. Seguiría llorando. Pero ya no desearía no haberlo vivido, porque sin esas pérdidas, no tendría a mi hijo. Ethan venía a ver al bebé de vez en cuando. No se quedaba mucho, no se metía en mi vida. Cada vez que venía, mantenía distancia, como recordándose a sí mismo sus límites. Yo no lo odiaba. Tampoco me aferraba a él. Dejé cada cosa en su lugar. Una tarde, cuando mi hijo tenía un mes, lo saqué al balcón. Soplaba una brisa suave. Él abrió los ojos y me miró, con la mirada limpia. Mi bebé, le dije en voz baja, no te prometo una vida sin dolor, pero te prometo que nunca dejaré que nadie te obligue a agachar la cabeza. Hizo un sonidito, como respondiendo. Sonreí. Por primera vez en mucho tiempo me sentí realmente completa. No por el dinero, ni por el estatus, sino porque había logrado proteger lo más importante. Volví a entrar y cerré la puerta. Detrás quedaba el pasado. Delante estaba mi hijo, y supe que desde ese día ya no viviría para complacer a nadie más. Viviría para ser madre. La vida de una mujer no se mide por lo que ha soportado, sino por si al final tuvo el valor de levantarse y proteger lo que más importa. Yo una vez creí que la resignación era una virtud, que dar un paso atrás preservaría la paz. Pero me equivoqué. Algunos pasos atrás no llevan a la paz, sino a perderse a una misma. Yo fui una esposa que intentó cumplir con su deber, una nuera que bajó la cabeza para mantener la armonía, una mujer que se culpó por no poder tener hijos. Pero solo cuando me vi ante el riesgo de perder al bebé en mi vientre entendí una verdad dolorosa. Cuando tú no te valoras, nadie más lo hará. Este bebé no era solo mi sangre. Era un recordatorio de que las mujeres no nacen para ser sacrificios por la reputación, por familias ajenas, o por las decisiones débiles de los hombres. Ser madre no es solo dar vida. Es asumir por completo la responsabilidad de nuestra propia vida y de la vida de nuestros hijos. Si estás leyendo esta historia y ves un reflejo de ti, una mujer obligada a ceder, a ser comprensiva, a pensar en el bien mayor, quiero decirte una cosa. Ningún bien mayor es más importante que tu propio valor. Nadie tiene derecho a decidir tu vida más que tú. El dinero puede comprar silencio, pero no puede comprar paz. Una familia con todos sus miembros presentes pero sin respeto le hará más daño a un niño que un hogar con una madre sola lleno de amor. No tengas miedo de que te llamen egoísta cuando estás protegiendo lo correcto. A veces, el egoísmo es la única manera de ser fiel a una misma. La mayor lección que aprendí no es que los hombres sean poco fiables o que las suegras siempre sean crueles, sino que tenemos que armarnos de la fuerza interior suficiente para que, pase lo que pase, nunca nos acorralen. Ámate primero para que los demás puedan amarte de la manera correcta. Si hoy estás en una encrucijada,
Detente un momento y pregúntate, si sigo callada, ¿qué clase de persona seré dentro de 10 años? La respuesta te mostrará el camino. Y si esta historia te hizo sentir que no estás sola, compártela. Quizá en algún lugar hay una mujer que necesita desesperadamente recordar que tiene derecho a vivir con la cabeza alta.